Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que forman parte de la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública y desde luego a nuestro ponente invitado, el maestro Ricardo Ayllón González, a este seminario dentro de la serie que estamos llevando a cabo en torno a la igualdad de género. Este es un tema fundamental para nuestro objetivo como Instituto Nacional de Salud Pública. La salud es un derecho humano y nuestro trabajo es asegurarnos que ese derecho se materialice para todas las personas, independientemente de cualquier condición, incluyendo desde luego su género. En los últimos años hemos ido avanzando, en la agenda de investigación sobre las brechas en salud. Primero, con análisis que estratificaban por sexo, al tiempo que los grupos de investigación han ido avanzando cada vez más hacia una perspectiva de género más amplia que la simple clasificación o estratificación por sexo. Celebro que nuestra comunidad académica profundice en estos temas. Son absolutamente urgentes y necesarios. Igual de necesario es que analicemos la igualdad de género al interior de nuestro instituto, ya que tiene profundas implicaciones sobre la forma en que nos organizamos, reconocemos el trabajo y generamos oportunidades de crecimiento para las personas. En mi plan de trabajo como director general, en el diagnóstico de problemas institucionales incluí temas relacionados con la inequidad de género dentro del instituto, particularmente en lo que se refería a acceso a puestos de mandos medios y también a acceso a ciertos niveles de investigaciones en ciencias médicas, resultado desde luego pues de una inequidad de género estructural dentro de nuestra sociedad. Como resultado del plan de trabajo, yo propuse, y el grupo directivo ha apoyado mucho la idea, de tener políticas y acciones claras para reducir la inequidad de género y en general cualquier tipo de discriminación que pudiera haber dentro del instituto. Y en este marco se creó el grupo de trabajo de igualdad laboral y no discriminación, actualmente dirigido por la doctora Aremis Villalobos, y que fue creado para promover un clima laboral libre de violencia de género, de discriminación en la comunidad del INS y para avanzar en la agenda de igualdad de género en nuestro instituto. Nuestra aspiración es que este grupo de trabajo evolucione y se convierta en un comité institucional que tenga autonomía y que vele por la igualdad de género y la no discriminación en nuestro instituto. El seminario del día de hoy es la segunda actividad que realizamos y celebro que contemos con la participación de todas y todos ustedes. Ya veo conectados a cerca de 80 personas y estaremos muy atentos a sus sugerencias y reflexiones. Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Ayllón González, psicoterapeuta, maestro en educación humanista y especialista en conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar. El maestro Ayllón es integrante de GENDES, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que amablemente nos está ayudando a promover una cultura igualitaria en nuestro instituto. Le agradezco mucho, maestro, por su labor y también por su generosidad de estar con nosotros el día de hoy. El día de hoy el maestro Ayllón nos va a hablar sobre machismo y masculinidades alternativas. Le agradezco mucho su participación, maestro Ayllón. Adelante. Muchas gracias, doctor, y bueno, gracias a toda la gente que está por acá en el seminario.
que esta es la segunda sesión, como ya lo comentaba muy bien, ya hubo una previa sobre masculinidades, entonces hoy nos toca pues hablar dentro de todo el tema de género y masculinidades, de lo que es el machismo y lo que esto implica en la vida tanto de los hombres como de las mujeres. Y para no solo quedarnos en esta parte pues tan fuerte del machismo, hablemos también de la posibilidad del cambio y desde ahí el tema de abordar las masculinidades alternativas. Entonces, bueno, pues eso estaremos revisando el día de hoy. Yo vengo de una organización de la sociedad civil que se llama GENDES, en donde, pues, dentro de muchas cosas que hacemos, ya desde el 2008, de manera formal, llevamos grupos de trabajo con hombres que ejercen violencia de pareja y de familia. Si ustedes entran a la página electrónica, podrán encontrar mucho de lo que se ha realizado ya en el tema, desde investigaciones, capacitaciones, en fin. Hoy toca hablar de este tema tan importante. Fíjense que hemos visto a lo largo de todos estos años la importancia de dar estas pláticas, capacitaciones, porque luego encontramos que hay tanto falta de información para algunos hombres, algunas personas en el tema, y luego empiezan a abordar estas temáticas, hay mucho enojo también, sobre todo de muchos hombres. Entonces, con poca información más enojo, bueno, se hace una mezcla ahí, pues nada buena para el tema. Por eso era importante desarrollar todas estas pláticas y qué bueno que estamos por acá ahora. La idea entonces será revisar una definición de masculinidades, solo para recordar un poquito lo que ya vieron con el maestro Mauro, entrar en lo que se llama masculinidad tradicional, algunos aspectos desde distintos autores y autoras, para después hablar del machismo. Y cómo desde esta idea tradicional de ser hombres, desde el machismo, se ejercen violencias contra las mujeres y cuál es la forma en que desde ahí se están ejerciendo estas violencias. Para eso nos vamos a basar en todo el trabajo del doctor Antonio Ramírez Hernández, quien ha sido el pionero en el trabajo con hombres en nuestro país y en otros países. Y después abordaremos justo el tema de masculinidades alternativas. Entonces, bueno, pues sin más, empecemos a hablar de esta definición. Me gustaría, si es posible, que pudiéramos, si hay dudas o preguntas, solo si es posible, tal vez guardarlas al final para desde ahí comentar e ir aclarando alguna duda o comentario que seguramente vaya existiendo. Bien, empecemos entonces con esta definición de esta autora Raewyn Connell que nos da sobre las masculinidades. Y nos dice que son todos los códigos, los significados y las conductas que socialmente se construyen y se atribuyen a lo que un hombre debe de ser. Esta definición nos gusta en GENDES porque tiene 3 elementos que nos ayudan además a ver formas de intervenir con distintas poblaciones. Cuando la autora habla de códigos, hace referencia a estas ideas o creencias sociales y culturales que nos dicen cómo debemos de ser como hombres. Estas creencias que están en lo social, en lo cultural y que vamos, pues desde que nacemos, nos vamos incorporando o no. Entonces, el código cultural es algo muy importante para ir tomando en cuenta en todo lo que vamos a ir revisando el día de hoy. El segundo elemento que nos da la autora es el significado, la manera en que vamos a incorporar ese aprendizaje a toda nuestra subjetividad, a toda nuestra identidad. Puede ser que alguno de estos códigos sí los incorpore y los lleve a cabo, que ya sería la conducta, o no, y sepa que, bueno, existe un código, sin embargo, no tienen significado y no tengo esa conducta que se podría esperar. Estos 3 elementos, entonces, decía yo, nos ayudan porque cuando
nos ha tocado intervenir directamente con las poblaciones de infancias, de jóvenes, de adultos. Es importante revisar qué códigos han tenido acerca de ser hombre, qué se les ha dicho al respecto, desde infancias, desde jóvenes, para revisar ese hombre en específico, qué código tiene, de dónde lo tuvo y cómo lo ha puesto en práctica, que sería revisar su significado y su conducta o comportamiento. Y nos ayuda porque desde ahí podemos también promover ideas, creencias distintas a estas tradicionales. Y desde la sensibilización y el trabajo con grupos, el trabajo individual, revisar cómo se podrá incorporar estos aprendizajes orientados a la promoción de la igualdad, del respeto, la no violencia. Bueno, esta es una definición que nos da la autora acerca de cómo socialmente vamos aprendiendo a ser hombres. Vamos a ver ahora algunos autores dentro de todo el trabajo que han desarrollado, que desarrollaron sobre masculinidades, algunos aspectos que hablan justo de esta idea muy tradicional de ser hombres. En la sesión pasada se hablaba ya de la masculinidad hegemónica, de la masculinidad machista. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, de este autor, Daniel Cassés, quien fue uno de los pioneros en la investigación y en el trabajo con masculinidades en nuestro país, acerca de lo que fue trabajando sobre la masculinidad tradicional o machista. Y entonces, un primer punto que nos aporta el autor, dice que la masculinidad la vamos construyendo como una oposición al mundo de las mujeres. Y esto será día a día. No solo entonces será con los cuerpos mujeres, sino todo aquello que se acerca a ese mundo, al mundo tradicionalmente femenino. Acá podemos entender las emociones, podemos entender incluso oficios, trabajos, manera de caminar, de comportarme, de vestir, a todo este mundo que tradicionalmente representa lo femenino. Y no solo eso, sino también nos vamos construyendo en oposición a todas las personas de la diversidad, disidencias genéricas, incluso siendo niños, ¿no? Es algo muy frecuente todavía hoy escuchar estas frases de no llores, porque si lloras no eres hombre, o compórtate como hombre, aun siendo niño, no seas una nena, en fin. Todas estas frases nos van colocando justo en oposición a todo este mundo. Bueno, es una de las ideas que va aportando el autor de cómo día a día también nos vamos construyendo en lo que se dice o se esperaría que seamos como hombres. Otro punto importante que es fundamental en el trabajo que hacemos con hombres tiene que ver con las emociones. Y Daniel Cassés nos decía, bueno, pues claro que sentimos, claro que están las emociones. Sin embargo, la que se permite socialmente expresar, pues es la ira, el enojo. Y muchas veces esta expresión de esta emoción va expresada en forma de violencia. Y las otras emociones, el miedo, la tristeza, incluso la alegría, se van guardando y no las expresamos, a menos que haya alcohol de por medio. Y entonces será más fácil que la persona tal vez exprese esta tristeza, este dolor. Y no estamos en lo común expresando estas formas de emociones. De hecho, trabajando el tema de violencia con hombres en los grupos, pues hemos revisado que detrás de esas formas de violencia están estas emociones, generalmente la tristeza y o el miedo. Ahora, en tiempos de pandemia, que desde Gendes se impulsó una línea telefónica para hombres, para escucharles en estos momentos donde estábamos encerrados todo el mundo, pues sí, justo escuchábamos estas emociones en donde después de hablar y de expresarse en el estrés, en la tensión que sentían,
nos hablaban y nos decían, pues sí, yo tengo miedo, lo que me pasa es que tengo miedo de que yo me muera, de que se muera alguien de mi familia, o ya había muertes, ya había enfermedad, y nos hablaban de la tristeza. Y era muy claro que la expresión de esta emoción, pues era de entrada este enojo o ira transformado en estos ejercicios de violencia. Y el autor pues nos da esta frase que ya comentaba yo al inicio, en donde pues los hombres no lloramos. Hace poco, pues con tanta muerte, sí, llegó un hombre a atención individual, a consulta, y él decía, no le puedo llorar a mi mamá, ¿no? Tenían un vínculo muy cercano. Y haciendo todo el trabajo terapéutico, decía que el abuelo le había dicho mucho esta frase, los hombres no lloramos. Y es una frase que la tengo tan incorporada, ¿no? Recordamos el significado y el comportamiento que nos decía hace un momento la autora, Raewyn Connell. Entonces él decía, no puedo llorar. Cuando él hablaba de esto y recordaba al abuelo, empezó una lágrima, ¿no? a salir. Y para él era algo muy grande. Ya lo logré, estoy llorando, ¿no? Estoy sacando esa tristeza que siento por el dolor y la pérdida. Bueno, pues eso nos pasa. Estas emociones sí las sentimos, sí están y generalmente quedan guardadas. Hemos visto muchos ejemplos. De hecho, hay una investigación en Gendes que se llama la amistad entre varones jóvenes. Se hizo un estudio en donde con estos hombres jóvenes, la alegría, por ejemplo, la alegría entre ellos, eran jóvenes adolescentes, se expresaba en forma de violencia. El golpe, la broma al amigo, el apodo, el bullying entre ellos, y lo que nos decían era, pues mientras más cercanos seamos, pues va el golpe, va la grosería, y así nos sabemos que estamos siendo como con esta amistad tan fuerte. Entonces, bueno, no había un apapacho, un decir, oye, te quiero mucho, ¿no? Porque todo esto se acerca otra vez al mundo de las mujeres. Y por último, el autor nos dice, dentro de esta masculinidad tradicional, pues claro, estará el tema de la ambición, ¿no? Como la superioridad, poner el poder sobre otras personas, el tema de la violencia, como nos decía muy bien Daniel, un eje fundamental de la masculinidad tradicional. Y la otra, ponernos en situaciones de riesgo. Que para alguien decía, bueno, es que somos muy valientes, somos arriesgados. Sí, solo que a veces, pues ahí se nos va la vida, ¿no? Y habrá gente y habrá hombres que digan, pues yo no soy valiente, ¿no? Yo prefiero no estar ahí, no importa a mí que me digan que soy cobarde. Trabajando, por ejemplo, con hombres que han estado en redes delictivas, en pandillas, ¿no? En pleitos entre grupos, es muy frecuente escucharles en terapia individual decirnos, claro que tengo miedo, claro que me da miedo enfrentarme al otro, me va la vida, me pueden matar, y dicen, pero no es algo que estemos diciendo, porque no seríamos parte del grupo, entonces no lo guardamos. Tenemos que salir, mientras más violencia es mejor. Viktor Seidler, otro importante teórico de las masculinidades, pues sigue aportando ideas importantes a esta cuestión tradicional de ser hombres. Y nos dice, pues, que hay una supuesta independencia y autosuficiencia en esta idea tradicional de ser hombres. Y digo supuesta porque algo que hemos observado, pues, es que estamos dependiendo constantemente de otras personas, de utilizar los servicios y recursos de otras personas. Y cuando me toca estar a mí, solo conmigo, muchas veces no sé estar conmigo. Lo observamos mucho en grupos de hombres cuando terminan una relación de pareja. No pasa tal vez ni un mes, 2 meses y ya hay alguien más, hay una pareja distinta. Pasa lo mismo, a los meses terminan y están con otra pareja. Es decir, no hay una idea de estar con uno mismo, estar en soledad. No, necesitamos estar muchas veces con alguien. Entonces, desde ahí, Viktor Seidler nos dice pues que más bien dependemos y no está esta autosuficiencia. Y dependemos generalmente de las mujeres
para el cuidado de nuestra salud, amoroso, sexual, en fin, ¿no? Como toda esta parte en donde dependemos de, y no nos hacemos cargo de nuestro cuerpo, nuestras emociones, de nosotros mismos. Bueno, la expresión de las emociones, que también lo coloca Sackler, haciendo esta idea de, pues, esto nos da una similitud a ser débiles. Igual, escuchando a muchos hombres en la pandemia, hasta cosas muy prácticas de decir, no uso el cubrebocas, porque pues eso me da una idea de ser débil. A mí no me va a dar el virus, yo no voy a contar con esto, y entonces no uso esas cosas que la gente usa, porque tal cual lo decían, pues es para gente débil. Y entonces vamos, como dice el otro punto del autor, vamos ocultando nuestra vulnerabilidad. Una frase que muchos escuchamos en grupos, los hombres, nos dicen, yo creía que era Superman y que no me podía pasar nada, que no me podía enfermar, que a mí no me sucedían esas cosas. Bueno, pues desafortunadamente cuando tocamos fondo en temas de salud, pues vemos que sí, que somos vulnerables. Existe también una dificultad, siguiendo esta idea muy tradicional de ser hombres, para identificar una señal corporal. ¿Qué me está pasando en el cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo? Cuando empezamos a hacer trabajo con ellos a nivel corporal, desde respiración, relajación o trabajo con el cuerpo, recién en un grupo, un hombre nos decía, es extraño, cuando empiezo a hacer estos ejercicios de respiración y relajación, empiezo a notar dolores en el cuerpo. Pero dejo de contactar esto, me meto en el trabajo y se me olvida. Y como si ya no tuviera el dolor, ¿no? Entonces nos decía, si estos ejercicios me sirven para contactar que hay dolor, que siento, decía este hombre. Y bueno, por último, Sackler nos dice que ser hombre desde esta mirada muy tradicional implica, supone, pues que tenemos la verdad, que tenemos la razón y obviamente el tema del abuso de poder, ¿no? Desde ahí, desde este poder, pues yo soy el que va decidiendo, soy el que sabe y desde ahí, pues generar distintas formas de control y o dominio. Y a veces, escuchando a muchos hombres, nos dicen, es que la verdad no sé. A veces no sé, tengo que inventar y la gente me cree, pero hay veces que no lo sé todo, ¿no? Pues sí, cierto, no lo sabemos todo. Y decían, a veces no sé si tengo la razón o no, pero hay que ocultarlo porque si no, otra vez aparece el tema de la debilidad y no puedo mostrarme débil ante otras personas. Vámonos con un último autor, Robert Moore, uno de los iniciadores en el tema de las masculinidades, que tienen un libro junto con otro autor, Gillette de apellido, que habla de como hombres, ciertos arquetipos mencionaron ellos, de ser rey, guerrero, mago y amante. Vamos a tomar solo unos extractos muy pequeñitos, pues, acerca del arquetipo del rey y el guerrero, porque son muchas de las ideas que escuchamos en el trabajo con hombres. Uno de ellos es ser siempre el centro de atención, ¿no? Había un hombre que decía, es que a mí me gusta que cuando yo hablo con las personas me vean a los ojos. Y si no, lo exijo a golpes, a gritos, que me vean, que necesito ser el centro de la atención. Tal cual, como he señalado ahí, es algo que estamos escuchando. Pues tener estos recursos de las personas, ¿no? Que nos sirvan, que estemos a el cuidado de otras personas, ¿no? Y ser algo como los más importantes en una situación. Una persona decía en un grupo, ¿no? Algo está pasando. Bueno, en lo que veo que está pasando con la presentación, voy a dejar de compartir. Listo. Decía este hombre, es que yo creo que soy el centro del universo, ¿no?
Y le decíamos, no, tú no eres el centro del universo. Y él decía, sí lo soy, ¿no? Pues no lo eres. Entonces sí, creemos a veces pues que somos quienes vamos y tenemos como esta parte de ser los más importantes, ¿no? Bien, voy de nuevo a compartir pantalla. A ver si ahora ya puedo, porque algo pasó extraño. Eh, Bien, con todo esto nos lleva a definir qué es el machismo. Entonces volvemos con la autora, con Raewyn Connell, que nos dice que será un ideal masculino, ¿no? En donde lo que se busca es tener este control, dominación sobre las mujeres, por un lado, sobre otros hombres, y esto es importante de mencionar, es decir, no solo lo hacemos con las mujeres, sino con otros hombres que consideramos que son menos que nosotros. Tal vez el hombre indígena, tal vez infancias, personas adultas mayores. Algo que, por ejemplo, en la línea telefónica que abrimos ahora en la pandemia, pues no esperábamos, era recibir muchas llamadas de hombres adultos mayores. Profe, Eh, ahí estamos. Pues esto es lo que sucede justamente, ¿no? Al hablar de estos temas, hay algunos hombres que pues no quieren que se hable, ¿no? Porque justo estamos hablando pues de cómo ir trabajando en contra de estas conductas, de estas ideas. Entonces, pues estamos hablando del machismo, mira, justo en la lámina, ¿no? Decía yo que no solo es en contra de las mujeres, sino sobre otros hombres que consideramos que son débiles, sobre personas de la diversidad sexual y o personas disidentes genéricas. Y entonces todo lo que no entra en esta idea muy tradicional de ser hombres, bueno, quedará afuera y desde ahí se va a ejercer este control y este dominio. Es importante mirar este triángulo que uno de los autores importantes en el tema, Michael Kaufman, nos dice. Hacia sí mismos será como una forma de violencia hacia otros hombres y hacia las mujeres. Porque se piensa, y sobre todo cuando estamos con hombres trabajando, que solamente esta violencia es contra otras personas. Cuando empezamos a revisar que también tiene un impacto para nosotros, empezamos a revisar y a mirar esta como una posibilidad ahí al cambio. Decimos una ventanita al cambio, es decir, nos damos cuenta que hay un impacto también a nosotros mismos directamente. Bien, con todo esto nos va a servir de marco para trabajar cómo desde esta masculinidad tradicional o machista ejercemos estas formas de violencia. Y esto que estamos viendo en este momento, pues justo nos va a ayudar a revisar. Porque esto lo vamos a revisar desde un autor que se llama Antonio Ramírez Hernández, es quien les decía yo que pues ha sido el pionero de trabajo con hombres en nuestro país y en otros países. De hecho tiene este libro que si tienen mayor interés pueden adquirir y viene como toda la parte teórica del modelo de intervención para trabajar con hombres. Antonio Ramírez, que ha trabajado este tema de violencia, pues nos dice que la violencia es esto, un recurso que tenemos los hombres para controlar y dominar de manera directa a las mujeres y a otras poblaciones, otras personas que consideramos menos. ¿Cuál es la idea de ejercer estas formas de violencia? Generar un miedo a la persona, seguir teniendo desde este miedo como un control sobre ellas para generar este daño. Y algo importante, dentro de la violencia, pues sabemos que es un aprendizaje, por lo tanto se puede desaprender. Sabemos que es una violencia dirigida y selectiva. Sabemos contra quién
vamos a ejercer esta violencia. Es muy importante irlo mencionando porque muchos de los hombres que llegan con nosotros a trabajar, pues hay esta idea y creencia de que es algo natural, que viene dentro del repertorio de nosotros los hombres. Y hay gente que nos dice, pues, a ver, quítamelo porque esta violencia viene directamente ya conmigo y va a ser muy difícil que me la quites, ¿no? Entonces, bueno, es importante mencionar desde dónde estamos analizando este ejercicio de violencia, con todas las ideas machistas y la construcción de ser hombres. Entonces, el autor nos dice, la violencia contra las mujeres se produce al invadir los espacios de la pareja. ¿Cuál es el objetivo? Quitar el poder y mantener en desequilibrio. Invadir los espacios. ¿Cuál será el objetivo? Tener control y dominio. Y dejar sin recursos a la persona. Esa es como la idea. Ahora, vamos a revisar cuál es el espacio. Entonces, los espacios ahora nos queda muy claro, porque ahora con esto de la pandemia, cuando hablamos de la sana distancia, pues cada quien tenía, ¿no?, como su espacio. Bueno, entonces, cuando hablamos de estos espacios, el autor nos maneja al menos 5 espacios, ¿no? El espacio físico, y desde ahí invadimos, y ahorita vamos a ver cada uno con algunos ejemplos que el autor nos aporta. El espacio emocional, el espacio intelectual, el espacio social y el espacio cultural, al menos 5. Y pues mientras más espacios se van invadiendo de las personas, de las parejas, pues mayor será el control que se ejerce. Vamos con el primero de ellos, que es el espacio físico. Para esto, cuando hablamos del espacio físico, pues tiene que ver con el cuerpo de la persona, que es lo que comúnmente conocemos como la violencia física. Entonces, podemos invadir a la persona desde la piel, que será esto la violencia física. Hay invasión incluso, de acuerdo a lo que sabemos con el trabajo con hombres, invadimos la percepción de las personas, es decir, podemos, aunque ellas estén presentes, hayan visto algo, con lo que nosotros estemos diciendo, hacer dudar de lo que ellas incluso están percibiendo. Que ahora conocemos este tipo de violencia como uno de los machismos cotidianos, que veremos al ratito, que se llama gaslighting, en donde pues la idea es que la persona, o hacer creer a la persona que está completamente equivocada en sus percepciones. Bueno, también podemos invadir el espacio físico de la persona limitando los movimientos de ella, como limitándola a determinado espacio, y o si se quiere salir del lugar, como también la vamos limitando. Incluso en situaciones extremas, las expresiones. Yo recuerdo en uno de los grupos un hombre que decía que cuando iban a alguna reunión con la pareja, pues a él no le gustaba que ella sonriera a otras personas. Y entonces ella después nos comentaba en entrevistas que pues ya más bien ni siquiera quería ir a estas reuniones, ¿no? Porque decía, es que si me río, cuando llegue después va a haber una consecuencia, entonces mejor no voy. Bueno, desde ahí es esta invasión del cuerpo físico. Y además, no solo con invadir el cuerpo, sino también invadimos lo que está alrededor de la persona, donde desarrolla sus actividades, donde trabaja, donde vive, incluso el espacio de ellas, donde duerme, descansa, o lugares que son importantes para ella. Esto lo vemos sobre todo en situaciones en donde la persona ya están separadas, hay una separación, y estamos presentes, ¿no? Nos hacemos presentes, llegamos ahí, aunque ya no se quiere ver a la persona, y bueno, luego por eso vienen como estas restricciones incluso de proximidad. Bueno, esto es algo que sucede continuamente, ¿no? Donde vamos invadiendo lo que está alrededor de la persona. Además de este espacio físico, tanto el cuerpo como lo que está alrededor, pues invadimos las emociones. Es decir, lo que va sintiendo la persona lo vamos anulando.
es muy frecuente escuchar en grupo a hombres que nos dicen, pues, si está conmigo debe estar alegre, no debe estar triste, no debe tener miedo. Entonces, quítate esa emoción, no estés llorando. Va limitando la expresión emocional también de ellas en este espacio, en este contexto. Y el espacio intelectual es otra de las formas que estamos invadiendo, en donde vamos a limitar sus pensamientos, sus creencias, sus comentarios. Hemos escuchado muchas situaciones en donde se les dice a ellas, no hables ahora de política, no hables de fútbol, no hables de esto, mejor quédate callada porque no. Se apagó tu micrófono, Ricardo. Bueno, parece que se siguen hackeando, tratando de que no hablemos justo. De invadir estos espacios de pensamiento, de todo lo que está, todas las ideas y las creencias. Y decía yo que lo vemos mucho en situaciones en el trabajo, por ejemplo, en donde si ella tal vez está aportando algo muy importante, pues de pronto llego yo, ¿no? Y a todo lo que dijo ella, lo vuelvo a decir yo, ¿no? Como para colocarme ahí al final y anulé totalmente lo que dijo la otra persona, ¿no? Ella generalmente, y me quedo ya así, invalidamos, ¿no? Lo que conocemos el mansplaining o macho explicador. Bueno, eso es lo que hacemos en esta invasión de espacio intelectual. Fíjate, llevamos cuerpo, llevamos emociones y llevamos la invasión del espacio intelectual. Y todavía quedan dos de estos espacios desde esta masculinidad tradicional que invadimos. El espacio social, en donde vamos limitando y cortando todas las redes de la pareja, de la persona. Esto es muy importante porque hemos visto muchísimos casos de violencia en donde la persona pues se va quedando sola y toda su red de apoyo pues ya no está. Ya no está porque en esta invasión vamos justo limitándola, desde dejar de ver a la familia, dejar de ver a las amistades y la vamos limitando de tal manera que la única forma, el único vínculo pues va a ser la persona agresora. Por eso creo que es súper importante tener en cuenta que en situaciones de violencia, pues toda la gente que está ahorita escuchándonos, en algún momento hemos sido o somos parte de la red de alguien que vive una situación de violencia. Qué importante es que aunque vuelva con la persona 1, 2, 3 veces, pues estemos siempre, porque en algún momento puede ser que nos necesite. Pero no solo es el espacio social presencial, sino también invadimos el espacio de las redes sociales. Entonces invadimos sus redes, en Twitter, en Facebook, estamos continuamente revisando para ver qué está pasando ahí, qué está sucediendo ahí. Por último, invadimos el espacio cultural, que son todas las formas y aprendizajes tradicionales que tiene la persona. Desde cosas que hemos visto en donde hay hombres que limitan a la persona si van a celebrar o festejar alguna tradición, ya sea, por ejemplo, había un hombre que decía, en mi casa no se celebra nada de Halloween, y se enojaba y ejercía violencia emocional contra la familia. Desde aquí solo vamos a celebrar el Día de Muertos. Lo otro no es de nuestra cultura, pero lo hacía de una manera, pues sí, imponiendo, dominando y controlando. Hay muchas situaciones en donde hay personas que cambian de religión para adaptarse a la religión de la otra persona y va mucho desde esta imposición y control. De tal manera que vamos invadiendo los 5 espacios desde esta idea muy tradicional de ser hombres, ejerciendo entonces estas formas de violencia, ¿no? La violencia emocional o psicológica, vamos ejerciendo violencia verbal, vamos ejerciendo violencia física, económica, patrimonial, sexual, habrá que agregar ahí la digital o mediática. Ahora, si te das cuenta, en este esquema, el autor nos propone que dentro de la violencia verbal que ejercemos desde este machismo, existen las amenazas, existe la cosificación y la menospreciar a la persona. De hecho, la definición de violencia verbal dice que son
palabras o sonidos para invadir los espacios de la persona, ¿no? O sea, no solo es la palabra, sino también puede ser un sonido, ¿no? Y desde ahí vamos desde ahí como invadiendo. Entonces pensemos en que violencia verbal no solo será decir la grosería, cosificar, eso lo vemos frecuentemente, en donde a la persona se le dicen apodos o nombres que le van quitando su valor como persona. Y o menospreciamos, ¿no? Es como, bueno, pues no te salió tan bien, es que tú nunca haces bien las cosas, a mi mamá le salía mejor la comida, en fin, frases que vamos haciendo que se va menospreciando a la persona. Y dentro de violencia física, como te podrás dar cuenta, viene tanto la violencia física de contacto como la violencia que está alrededor de la persona. Todas estas formas de violencia tienen que ver con la invasión de los espacios y con el ejercicio de esta masculinidad machista y o tradicional. Ahora, el autor nos dice, no solo ejercemos estas formas de violencia, también pasa que una vez que realizamos estas formas de violencia, hacemos estas actitudes irresponsables o cínicas. Vamos a revisar, son 4. Una de ellas es culpar. Poner mi responsabilidad en otras personas. Entonces, culpo a la persona y es, bueno, es que ejercí violencia porque tú hiciste tal, ¿no? La responsable eres tú porque yo no soy así, tú me conoces, entonces si tú haces eso, pues yo voy a ejercer esa forma de violencia. Poner, entonces, ya sea a la persona o al clima o a cualquier otra situación. Justo algo que promovemos en Gendes es la responsabilidad activa, hacernos cargo y responsabilizarnos de nuestras violencias. Ese es como totalmente lo contrario a estar culpando. La otra actitud irresponsable o cinismo es negar. No es cierto, no pasó. Esa violencia no existió. Estás mintiendo. Me estás inventando cosas. No es realidad, no es real lo que dices. Entonces, estoy tratando de en cada momento de negar y tratando de convencer a las otras personas que yo tengo la razón. También existe minimizar el hecho de violencia. Bueno, es que pues no es para tanto, ¿no? Si fue nada más poquito, estás exagerando. Y entonces aquí vienen una serie de ideas que estamos escuchando últimamente en distintas poblaciones, pero más en personas jóvenes, que nos dicen, es que es una tóxica, es que es una intensa. Decía un hombre en un grupo, es que las mujeres hoy ya no aguantan nada, ¿no? Decía, antes, pues sí, no había tantos divorcios, pero ahora ya no aguantan nada, es que no hay nada que aguantar, ¿no? En situaciones de violencia no hay que aguantar nada. Entonces sí, desde ahí utilizamos esta idea de minimizar estas formas de violencia. Y una más es la colusión, que tiene que ver con algo que sabemos que es el pacto patriarcal. ¿Qué es la colusión? Pues unirnos a la violencia de otra persona, hacernos cómplices de la violencia de otra persona. Y acá aplica la frase de las compañeras feministas que nos dicen que el silencio nos hace cómplices. Entonces, no solo es apoyar la violencia de otra persona, sino también quedarme en silencio si tengo conocimiento de que mi compañero en el área laboral ejerce un acoso, un hostigamiento sexual o laboral a alguien y no hago nada. Entonces me vuelve, pues sí, en una persona donde cómplice y me estoy coludiendo en el trabajo, en la violencia. Algo que hacemos en el trabajo grupal, les cuento un poco, cuando se narran situaciones de violencia, pues a veces hay usuarios que van narrando la violencia y la narran y se van riendo de lo que van haciendo, de lo que van narrando. El caso extremo, había un usuario donde narraba una violencia física que ejerció contra la pareja y se iba riendo. Algunos usuarios del grupo también se iban riendo
Y uno de ellos dijo, es que sí se oye muy chistoso cómo la pareja estaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí se detuvo esta condición, se habló de lo que estaba sucediendo y bueno, para alguien que recibe violencia no es algo gracioso, ¿no? Y justo es colocar el chiste a la violencia que no tiene ningún chiste. Entonces, desde ahí es parar y detener esas condiciones. Cuando hablamos del pacto patriarcal, pues es lo mismo, es visibilizar, nombrar y no apoyar o coludirnos con formas de violencia que estamos ejerciendo. Ahora, con todo esto, es importante mirar que una vez que trabajamos estas formas de violencia, existen lo que antes conocíamos como micromachismos y ahora conocemos como los machismos cotidianos. Entonces, platico un poco de qué son estos micromachismos y por qué fueron nombrados así. El autor Luis Bonino, hace algunos años, en los 90s, empezó a trabajar también con hombres generadores de violencia y empezaba a revisar que había cambios importantes que hacían estos hombres. Sin embargo, cuando hace las entrevistas a las parejas de estos hombres, ellas reportaban lo siguiente. Sí había un cambio, ¿no? Dejaban como de manotear, dejaba de haber esta violencia física directa. Sin embargo, los relatos de ellas eran, me sigo sintiendo controlada, sigo sintiendo miedo, me sigo sintiendo en riesgo. Entonces, es como empieza a revisar que lo que estamos haciendo son conductas casi imperceptibles para seguir controlando y dominando a la persona. Es decir, hay un cambio de forma, pero no en fondo. Y a estas acciones, que podemos nombrarlas como violencias psicológicas, violencias emocionales, les llamo micromachismos, no por la intensidad, sino por lo imperceptible. Sin embargo, para muchos hombres será otra vez minimizar la violencia, ¿no? Y decir, pero es un micromachismo, eso eso no importa, ¿no? Desde unos años para acá, algunas compañeras investigadoras feministas dijeron, oigan, no, espérame, no son micromachismos. Y no solo pasan en casa y en el ámbito de pareja, pasa en todos los ámbitos y no son estos son machismos cotidianos. De hecho, las autoras Claudia de la Garza y Elvira Derbez pues sacan un material muy bueno que así se llama, no son micromachismos, son machismos cotidianos, en donde nos dan toda una explicación muy clara de qué sucede en todos los ámbitos, ¿no? Que es algo cotidiano, que es algo persistente y que no solo es este ejercicio de violencia que la persona está haciendo, que el hombre está haciendo, sino que se va propiciando una cultura de permisividad, de hostilidad para las mujeres. Y como decimos en Gendres, no hay violencias pequeñas. Entonces, este tipo de conductas y de machismos de una manera constante, claro que van directamente en la autoestima, en la seguridad de muchas mujeres. El tema es que muchos de estos machismos cotidianos, pues los seguimos normalizando, seguimos creyendo que son algo natural, que son exageraciones, ¿no? Normalmente cuando trabajamos este tema, hay hombres que nos dicen, ¿estás exagerando, Ricardo? Ya es demasiado lo que estás diciendo. Y ahora resulta que ya no las podemos ni voltear a ver el cuerpo, porque, ¿no? Un hombre en una empresa nos decía, bueno, aquí no pasa nada. Si yo le agarro una parte del cuerpo a la compañera, pues no va a pasar nada. Aquí es totalmente normalizado, todo el mundo lo hace, en fin, ¿no? Son estas violencias que son muy graves y que siguen pasando. Por eso creo que es bien importante visibilizarlos, nombrarlos así, ¿no? Como algo cotidiano, como estos machismos que seguimos ejerciendo de manera constante. Algo más que ha sucedido hablando de masculinidades es escuchar este término de la nueva masculinidad. Y lo que hemos visto en muchos de estos hombres cuando hablamos de la nueva masculinidad, pues es otra vez un cambio de forma, pero no de fondo. En donde ahora tomamos todo este discurso, todos estos conceptos de la igualdad de género
y lo usamos a nuestro favor para seguir controlando y dominando. Por eso, pues la nueva masculinidad, nosotros decimos, pues más bien es el nuevo machismo. Al fin y al cabo, pues, machismos cotidianos, ¿no? que están apareciendo ahí. De hecho, hay un autor que se llama Miguel Lorente, pues que habla de esto, de cómo estas ideas tan tradicionales se han ido transformando, en donde la idea es no perder este poder y este control. Entonces, lo que se va a hacer es, pues, utilizar estos machismos cotidianos para seguir teniendo el control y el dominio. Nos podemos amparar ahora con las redes digitales, sociales, mediáticas en el anonimato y desde ahí seguir ejerciendo cualquier forma de invasión, de control, de violencia contra las mujeres. Nosotros hablamos entonces de una masculinidad alternativa. Trabajando con la autora Raewyn Connell, justo se le preguntaba, oye, a ver, si la masculinidad hegemónica, machista, tradicional, bueno, pues obviamente está en la cultura, ¿qué será lo contrario? ¿Hacia dónde podemos apuntar el trabajo? La autora comentaba, bueno, pues habrá que pensar en formas alternas o contrahegemónicas, masculinidades, formas de vivir algo contrahegemónico o alternativo a esa masculinidad hegemónica. Así que desde el trabajo que promovemos hablamos de una masculinidad alternativa a ese modelo tradicional. ¿Y qué implica? ¿No? Pues primero, entender que sí hay una posibilidad de cambio, que decíamos al principio, estos son aprendizajes que tenemos, pero hay esta posibilidad de dejar estas formas tradicionales y aprender formas desde el respeto y la no invasión y la no violencia. Sabemos, por ejemplo, que cuando empiezan los hombres a trabajar su cuerpo, cuando empiezan a tener contacto con las emociones, con las sensaciones, con la corporalidad, en muchos de ellos empieza a haber un cuidado para ellos y lo que pasa es que empieza después a haber un cuidado para otras personas. En el trabajo que hacemos en grupos, el trabajo con el cuerpo y las emociones es una pieza fundamental porque justo estamos yendo en contra de uno de estos mandatos machistas del no tener ese contacto con las emociones y con el cuerpo. Entonces, nos ayuda mucho tanto para detener formas de violencia como para identificar las emociones, fluirlas, dejarlas que estén y o trabajarlas. Esto es una posibilidad y una apertura que tenemos y hemos visto que es algo que ha funcionado. Entonces, cuando hablamos de esta masculinidad alternativa, decimos que vamos tomando conciencia de los impactos que estos mandatos tradicionales de género tienen en nosotros y en otras personas. Generalmente los hombres que llegan a atención grupal acá en Gendres, pues llegan en una situación en donde la pareja ya no está, la familia ya no está, o se van a ir. Es decir, ya hay un anuncio de un aviso, o buscas atención o nos vamos. Y entonces llegan de esa manera acá. Muchos cuando vamos a atención, pues es que ya estamos tocando fondo. Y bueno, pues llegamos desde ahí y desde ahí este proceso de trabajar cómo ha impactado también en mi vida, pues abre esta posibilidad para realizar un proceso de cambio importante. Ahora hemos estado trabajando con dos poblaciones importantes, tanto con personas que están recluidas en centros de reclusión como con personas de la tercera edad. Y hablando de estos temas, muchos de ellos nos dicen, bueno, si yo hubiera sabido estos temas, ¿no? A mis 30, a mis 40, yo hubiera tenido una vida distinta, mis hijas hubieran tenido una vida distinta. Y los que están en reclusión, pues sí, nos dicen, bueno, muchas formas de violencia no hubiera ejercido, tan solo no estaría aquí, nos dicen, ¿no? Bueno, decimos en otras poblaciones, con jóvenes, con adultos, es pues no esperar, ¿no? A estar en algún centro de reclusión o
80 años, creo que se puede empezar desde ahora y desde ahí el trabajo en prevención tan importante. Entonces, las masculinidades alternativas las consideramos como ideas, conductas y actitudes que buscan el tema de la igualdad, que buscan el tema de la no violencia y el tema del respeto entre las personas y entre las interacciones de las personas. Justo son actividades, son conductas que les llamamos como acciones de ruptura. El estar en un proceso terapéutico, el estar en algún grupo de trabajo con las violencias, el estar en algún grupo de reflexión, el buscar una atención médica para nuestra salud, para nuestras emociones, el propiciar la corresponsabilidad y los cuidados, pues nos van hablando de que vamos en contra de este mandato tradicional, de este mandato machista, y desde ahí lo que se busca es justo promover esto que ya nos compartía el doctor al principio, cómo trabajar estas brechas de desigualdad, estas inequidades que existen no solo en los ámbitos de pareja y de casa, sino en los ámbitos laborales. Ahora, por ejemplo, también que estamos trabajando muy de cerca con algunas universidades, pues es esto, como desde yo como docente, como investigador, como personal administrativo, puedo también promover relaciones sin violencia, relaciones igualitarias. Desde mi posición de docente, con las alumnas, con los alumnos, entre iguales como docentes, desde ahí promover también estas formas alternativas al mandato machista tradicional. A eso nos referimos con la masculinidad alternativa. Entonces, hemos visto y compartimos la idea del autor Luis Bonino cuando nos dice que esto, si yo en mi infancia, tal vez en mi vida de adolescente, tuve figuras paternas, maternas, que no seguían estos roles tradicionales de género, si tuve contextos donde había afecto, donde había cuidado, es más factible que pueda acercarme a esta forma de masculinidad alternativa. También sabemos que si tengo esta dificultad a lo mejor de identificarme en la infancia, en la adolescencia, con este aspecto de la masculinidad tradicional, que es la violencia, puede ser más fácil que me acerque también a estas actitudes y desde ahí las vaya viviendo. También sabemos que haber vivido una experiencia de violencia de otros hombres puede que pues me desidentifique con esas violencias que viví y no quiera repetir esto. Una compañera investigadora, la doctora Melissa Fernández Chagoya, que justo tiene una tesis acerca de los hombres que trabajan con otros hombres, haciendo entrevistas con ellos, justo fue identificando que muchos de los hombres que trabajamos con otros hombres es porque en la infancia, en la adolescencia, vivimos alguna situación de violencia que nos colocó, dice ella, como por debajo de estos hombres, y desde ahí es como trabajar con otros para no que las violencias no sigan siendo este eje fundamental de los hombres. Entonces, bueno, desde estos aprendizajes puede ser que me acerque a estas conductas alternativas a la masculinidad tradicional. Luis Bonino, el autor, nos dice, bueno, también puede ser que de adulto tenga vínculos, experiencias de rechazar estas ideas muy tradicionales masculinas. Incluso tener trabajos que nada tienen que ver con lo tradicional. O a lo mejor no me gusta la mecánica, no me gusta la electricidad, se supone, se esperaría que yo como hombre viva eso, pues no, eso no, yo prefiero hacer otras actividades, ¿no? Puede ser que tenga cercanía con distintos grupos, ya sea de desarrollo humano, desarrollo personal, es decir, que me vayan alejando de estas ideas tradicionales y desde ahí puede ser que tenga este acercamiento y sea más proclive, ¿no?, a trabajar como el tema de la igualdad. Tal vez tuve un acercamiento al feminismo o compañeras mujeres que fueron acercándonos a estos temas. De hecho, también varios de los
que trabajamos, que trabajan estos temas de masculinidades, al menos en nuestro país, pues casi todos podría decir que venimos de mujeres cercanas, de mujeres feministas, de maestras, de compañeras que nos fueron acercando a estos temas y que fueron quienes nos fueron mostrando el tema de género, y desde ahí se empezó a hacer mucho del trabajo en masculinidades. ¿Y cómo concluye el autor? Bueno, pues si tu vida no fue atravesada por ninguna de estas experiencias, nunca es demasiado tarde para trabajar la construcción tradicional machista de ser hombres. Nosotros decimos en Gendes, pues que no todo nosotros como hombres somos violentos. Hay una parte que puede seguir esta idea muy tradicional de ser hombres y desde ahí estar ejerciendo este control, esta violencia sobre otras personas. La invitación es revisar no solo teóricamente, sino meternos a la vivencia también y ver cómo han sido estas experiencias de ser hombres, cómo al día de hoy colocamos y nos vinculamos y desde dónde lo hacemos. Si desde esta mirada de control, de dominio sobre otras personas, o podemos tener también la apertura a vivir una masculinidad alternativa. Y bueno, pues con esto terminamos. Acá están los datos de Gendes para, bueno, podemos llegar con Aremis la presentación y pues más bien es escuchar y poder generar algún diálogo. Muchas gracias. Aremis. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a habilitar el chat para que escriban ahí sus participaciones, sus dudas para Ricardo, en lo que quisieran que comentemos. Bueno, a mí me surge la duda. Muchas gracias por darnos todo este panorama teórico y práctico del machismo y las masculinidades alternativas. Y bueno, me da mucha esperanza que comentes que existen posibilidades de cambio de diferentes conductas. A mí me surge la reflexión de cómo podemos tomar conciencia del impacto del machismo en nuestra vida diaria y, por supuesto, en nuestro trabajo. Cómo lograr o cómo fortalecer esta toma de conciencia, considerando pues las diferentes generaciones de edades. Probablemente los jóvenes actualmente tienen como mucho más este acceso a la información y demás, pero probablemente para grupos con edades más avanzadas pues no sea tan fácil tomar esta conciencia. Nada más quería preguntarte si ustedes tienen alguna experiencia al respecto. Gracias. Y fíjate que es cierto. Decía yo que muchos de estos hombres llegan por un tema en donde pues llegan acá mandatados, llegan obligados porque van a tocar un fondo, porque hubo algún ejercicio de violencia. El caso de más edad que hemos tenido en Gendes, por ejemplo, es un hombre de 91 años. En donde llega, claro, lo traen los hijos por una situación de violencia que ejerció contra la pareja de 88 años. Y entonces este señor ya cuando está acá empieza a escuchar a otros hombres y lo que empieza es a escucharlos y empieza a identificar muchas de las cosas que él hace de las narraciones de otros y desde ahí empieza él a hablar y a trabajar su propia violencia. Entonces, uno de los aspectos que hemos visto muy importantes es el trabajar en grupo entre hombres. Entre hombres, siendo jóvenes, siendo niños, aprendemos las formas de violencia, ¿no? La socialización entre pares. Ahora en estos grupos también podemos aprender de otros hombres los ejercicios de no violencia. Cuando vamos escuchando a otros, ya no tanto al equipo de facilitadores, ¿no? Sino a hombres que vienen distintas edades, profesiones, nivel económico, pero se empiezan a identificar con el otro. Tal vez no ejercieron esas formas de violencia, ¿no? Tal vez nunca hubo un ejercicio de violencia física, pero en la narración, cuando vamos viendo los códigos culturales, cómo vamos invadiendo, hay un mirarse en el otro, hay un espejeo en el otro y desde ahí es como, a mí también me ha pasado esto y también he tenido esta situación. Otra situación que vemos que sucede en los grupos
es como decía, cuando empezamos a ver que hay un impacto directo para nosotros, que no solo hay una violencia para allá y hay un impacto, sino también hay un impacto en mis emociones o en mi salud, ahí es otra posibilidad de cambio. Esto para los hombres que ya están ahí. A los que no, que están allá afuera, digo yo, los hombres reales, ahí pues hay otras maneras, desde informar, desde colocar campañas, y sabemos que hay temas que son muy atractivos para los hombres y que sí van. Uno de estos temas que son muy atractivos es el tema de la sexualidad. Entonces, cuando abrimos grupos para hablar de nuestra vida sexual, de cómo mejorar nuestra sexualidad con la pareja y tal, de pronto llegan muchos hombres. Y entonces ya que están acá y hablamos de la vivencia de la sexualidad, que obviamente están muchos de los mandatos ahí también muy tradicionales, poco a poco se va llevando y en algún momento es tocar estos temas de violencia. Cuando empezamos el trabajo en Gendes hace muchos años, empezamos, pues eran nuestros pininos, empezamos con letreros que decían, si eres violento, ven a nuestros grupos, ¿no? Ven a trabajar tu machismo. Pues ¿cuántos llegaron? No llegó nadie porque no somos violentos y no somos machos, ¿no? Entonces colocábamos después información como, ¿quieres mejorar la relación con tu pareja? ¿Quieres mejorar los vínculos con tus hijas y tus hijos? Y esa vez llegaron 18 hombres. Y las narraciones eran, es que creo que soy mal papá, es que yo quiero estar bien con mi hija. Entonces vimos que había una necesidad de estos hombres por mejorar el vínculo con las hijas y los hijos. Y desde ahí se movieron a ir a un grupo para hablar. Ya que estaban ahí, decimos nosotros, es como el caballito de Troya. O sea, estos temas de la pareja, de la sexualidad, de las hijas y los hijos nos sirven para traerlos, que estén en la reflexión y ya a partir de ahí, ¡puc!, empezar a trabajar estos temas también de violencia. Y nos ha ayudado mucho, decía yo, las campañas, las postales, informar. Entonces hay gente que luego nos dice, oye, vi esta imagen o nos escribe en internet, ¿a qué se refiere con esto de que podemos colaborar? Porque yo no estoy de acuerdo. Entonces son, como decimos nosotros, ganchos que podemos atraer también a los hombres para que empiecen a estar por acá. Y, por ejemplo, en empresas privadas lo que nos ha ocurrido es que es un poco complicado también trabajar el tema ahí, pero igual nos piden, oye, ¿cómo podemos trabajar con ellos, con los hombres de esas empresas, sin que se toque el tema de machismo y violencia? Porque no van. Y entonces nos ha tocado utilizar temas como trabajo en equipo, temas como liderazgo, ¿no?, que son temas, cuando es de liderazgo, a lo mejor muy tradicional, una masculinidad muy tradicional, pero le ponemos el apellido de liderazgo incluyente, por ejemplo. Entonces ya, ¿no?, están escuchando cómo vivir una forma de ser líder, y desde ahí vamos promoviendo la no violencia, la igualdad, la inclusión. Y bueno, ahí es como empezar a hablar. Cuando se habla del trabajo en equipo, promovemos cómo desde estas relaciones no existe alguna forma de violencia y cómo se vive un trabajo en equipo diferenciado, si soy mujer, si soy hombre, y desde ahí hablamos de este análisis de género. Entonces, bueno, buscamos como las formas para acercarnos y desde ahí estar trabajando con muchos de estos hombres sin que haya resistencia. Un último ejemplo. Arenis, hace poco en una comunidad maya nos pedía un grupo de compañeras que trabajáramos con hombres mayas este tema de género y masculinidad. Y nos pedían que lo hiciéramos en 4 horas para que las compañeras pudieran trabajar, ¿no?, libremente sin que estos hombres estuvieran ahí. Y dijimos, 4 horas. No, pues no, o sea, ¿han tenido algún contacto con el tema? No, ninguno. No, pues es que en 4 horas no, pues no hay tiempo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue acercarse poco a poco a la comunidad. Ya había alguna organización que trabajaba en esa comunidad y el acercamiento fue por un problema que tenían todos los hombres. Los hombres se reunían los domingos para una asamblea para revisar el tema del agua en la comunidad, la falta de agua en la comunidad. Y ahí estaban más de 80 hombres reunidos.
Así que empezamos a acercarnos a esa comunidad y poco a poco hablar también del tema del agua, hasta que surgió una pregunta que les hicimos, que si el tema del agua o la falta de agua impactaba de manera distinta a ellos que a ellas. Y por ahí, ¿no? Alguien empezó, bueno, pues sí, porque ellas tienen otras necesidades que nosotros. Y entonces se empezó a hablar del tema del agua con estas necesidades diferenciadas y fue, ¡pum!, la puertita que se abrió para entrar a trabajar con ellos. Pero entonces, bueno, pues en algunos lugares, en algunas condiciones sí requiere como el tiempo para ir hablando y trabajando estos temas. Hasta que pudimos trabajar con ellos y reflexionar sobre las violencias, sobre las condiciones que viven ellas, las que viven ellos. Y bueno, ya hubo una apertura, pero bueno, tuvo que haber toda la inserción en la comunidad y la apertura a estos temas. Gracias. Bueno, nos queda espacio para 2 preguntas. Te voy a leer. Una es relacionada con el cuidado de los niños. Como estas estrategias, ¿cuáles son las estrategias que ustedes conocen que son más efectivas para propiciar que los hombres se involucren y dediquen más tiempo en el cuidado de los hijos e hijas? Y también nos preguntan si tú sabes qué nombre reciben las mujeres que violentan a otras mujeres o mujeres que odian a otras mujeres. Si existe un término que se haya acuñado para esa clase de cosas. Gracias. Y ya son las únicas 2. Bueno, me voy por la segunda pregunta. Bueno, pues al menos lo que sabemos, porque recordamos que nosotros trabajamos con hombres que ejercen violencia contra mujeres, otros hombres, etc. Y bueno, pues más bien diríamos que mujeres que ejercen violencia, ¿no? También contra otras mujeres. No me quiero ir mucho para allá porque casi siempre pasa que cuando hablamos de estos temas de violencia contra las mujeres, hay alguien que nos dice, bueno, no es el caso, pero habrá alguien que nos dice, es que las mujeres también son muy violentas, es que hay que trabajar con ellas, etc. Y a veces pasa que desviamos el foco de atención. Entonces luego decimos, bueno, recordemos que estamos en una cultura patriarcal, machista, y que todas las personas de una u otra manera seguimos estos roles tradicionales. Entonces, claro que toda la gente ejercemos formas de violencia. También mujeres. El impacto que la violencia tiene de mujeres a hombres es muy diferente a la que los hombres ejercemos contra las mujeres. No estamos negando que exista esta violencia, pero el impacto y las estadísticas nos hablan de una diferencia pues muy distante, pues. Entonces, nosotros decimos, trabajemos con el gran porcentaje y con los que tienen mayor impacto. Con las mujeres que ejercen violencia con otras mujeres, sabemos que mucho pasa en los ambientes laborales, pero bueno, desde ahí solo sabemos esto, pues de la violencia que se vive contra otras mujeres y que muchas violencias que al menos sabemos que están reportadas de mujeres a hombres, muchas de ellas, sin justificar, pero muchas de ellas son como en resistencia a una violencia que el hombre ha realizado. Insisto, no hay justificación para ninguna forma de violencia, pero a veces para algunas mujeres en algunos contextos es como el recurso que tienen para poner un alto y defender. Entonces hay todo un trabajo ahí de violencias reactivas o defensivas contra la violencia que los hombres ejercemos contra ellas. Esto en cuanto a la pregunta, la segunda pregunta que hacen. Respecto al trabajo de cuidados, a ver, aquí hay algo importante que hemos visto en tema de pandemia, porque muchos de los hombres que tanto han llamado a la línea como han estado en grupo, nos hablan de que descubrieron cosas que pasaban en casa, ¿no? Mientras, claro, pues estábamos todo el tiempo afuera, de pronto estamos adentro, se descubrían cosas, puede parecer en broma o chiste, ¿no? ¿Cómo es el meme? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? En donde muchos hombres nos dicen, oye, ya sé cómo funciona la lavadora, oye, ya sé lavar la ropa,
oye, fíjate que ya aprendí a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces, un tema, por ejemplo, que estamos viendo ahora es, ¿qué va a pasar ahora que regresemos, ¿no? Como esta nueva normalidad o que ya muchos están regresando? ¿Vamos a seguir en esta colaboración en casa, en esta corresponsabilidad o no? ¿No? Porque ya nos involucramos, estamos como en varias actividades. Claro, no fue por una convicción, ¿no? Era como, bueno, pues estoy ahí, tocaba. Esto que muchos hombres, yo escuchaba que decían, oye, Ricardo, los trastes no se acaban, o sea, lavelos de la mañana y de pronto hay al mediodía y de pronto hay en la tarde y vuelve a ver en la media tarde hasta que en la noche, ¿no? Decían, se reproducen. Entonces fue darse cuenta de todo lo que sucedía en casa. Y desde ahí también pasó algo con el cuidado de las hijas, de los hijos. Sabemos de muchos hombres que, pues nada, ni siquiera el contacto y más bien se volvían un hijo más, ¿no? Sobre todo al principio de la pandemia escuchábamos a muchas mujeres que decían, es que aquí está mi marido y están los hijos y entonces me toca estar en mi trabajo, apoyando a los hijos en la escuela, dándole el desayuno a mi marido, ¿no? Entonces era, bueno, ¿y él qué está haciendo? Pues nada, está ahí nada más sentado y tal. Entonces fue hacer todo un trabajo de cómo también involucrarles en el cuidado tanto de alimentación, de apoyo a tareas, de la parte lúdica, de la parte afectiva, con los hijos y con las hijas. Y bueno, independientemente de lo que sucede en pandemia, en el 2018, desde Gendes, en conjunto con la Red de Hombres por la Igualdad, del Men Engage, se hizo un material que se llama Suma por la Igualdad, que lo pueden encontrar en las redes de Gendes. Y este material, dentro de varios de las áreas para trabajar con hombres, pues justo está el tema de la corresponsabilidad y los cuidados. Y cómo desde ahí podemos involucrarnos en casa, en la educación de las hijas y de los hijos, en la promoción también del afecto, en la parte recreativa de las y los hijos y en la parte de procurar si hay alguna situación de enfermedad, pues desde ahí estar también apoyando. Y desde ahí lo ampliábamos no solo a hijos e hijas, sino a personas adultas mayores, incluso y en muchos casos en donde no hay hijos, hijas, en el tema de las mascotas, que también luego se vuelve un tema de que, es responsabilidad tuya, ¿no? Es tu perro, es tu gato, ¿no? Yo no me hago cargo de, etcétera. Entonces, como desde involucrarse en este cuidado también de hijos, hijas, y desde ahí procurar este cuidado y este afecto. Algo que sabemos, por ejemplo, en familias en donde están separadas, pues muchas veces a nosotros nos toca el hijo un día, un fin de semana, y se vuelve toda la diversión, ¿no? Y estamos, pues, los llevamos al parque, al juego, etcétera. Y claro, cuando devolvemos al hijo en toda la semana, a la pareja le toca el cuidado a las tareas, los límites, y entonces hay una imagen hacia nosotros como el padre buena onda, porque nos regaña. Decía una mamá en una de las entrevistas que teníamos, decía, oye, regresó mi hijo de vacaciones, lo puse a lavar los dientes y decía, oye mamá, con mi papá nunca me lavé los dientes toda la semana, ¿no? ¿Por qué contigo sí? ¿No? Entonces, bueno, tampoco ponemos esos límites porque creemos que, bueno, pues va a estar el juego total y la libertad para, pues, ganarme como que yo soy el mejor. Entonces, en este material, pues, desde ahí se promueven desde actividades, otra vez, de información, de sensibilización, para acercarnos, para involucrarnos en el cuidado de las hijas y de los hijos. Otro ejemplo así, rapidísimo ya para terminar, en las licencias por paternidad que se dan en algunas instancias, voy a poner el caso del Instituto Politécnico Nacional, en donde, pues, primero se trabajó las licencias y entonces, pues, se iban los hombres, pero por lo que luego pasa, nos volvemos luego más una carga para la pareja o quien está como al cuidado de nuevo bebé, etcétera. Y lo que se dio fue un taller, un curso como previo a la licencia de paternidad. A ver, mira, lo que implica que te vayas de licencia de paternidad no son vacaciones, es
el cuidado, la colaboración en casa, el cuidado del bebé, de tu pareja, hacerte cargo de, y desde ahí promover ese cuidado. Porque si no, pues eso, muchos lo veíamos como, yo tengo 5 días de vacaciones, ¿no? No, hay todo un trabajo previo de sensibilización de para qué es esta licencia de paternidad. Muchas gracias, gracias por tu participación en este seminario y bueno, pues por poner un granito de arena en el instituto para lograr temas de igualdad y pues ayudarnos con el tema de la sensibilización en toda la comunidad. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, doctor Rivera, por acompañarnos y dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Aremis, a ti por tu liderazgo en la organización de estos seminarios junto con el grupo de trabajo. Y nuevamente, muchísimas gracias, doctor Ayllón. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias.